buenas, bienvenidos al directo después de unos días de vacaciones o de descanso por la que se nos viene encima. Estamos a las puertas del triplete de la gira, de la segunda gira asiática, que va a ser terrible en todos los términos, ya sea en el Mundial de MotoGP para Pecco, para Jorge, para los pilotos que pueden hacer ahí sombra a ellos, y también para vosotros, y también para nosotros. O sea que yo he estado unos días desconectado para coger fuerzas para el final de temporada, que va a ser apoteósico, va a ser brutal, va a ser increíble. Pues bienvenidos a todos al directo. ¿Qué tal? El pole, enhorabuena El por esta pole, P1 para ti, grande, siempre estás arriba, no sé cómo te lo haces, está muy alto esto. Siempre estás arriba, no sé cómo te lo haces, El, pero enhorabuena, gracias por tu apoyo, como siempre. P2 para Starling Suárez. Hola Luis desde República Dominicana. Vamos Pecco por el campeonato. Todos a por Pecco. Ahora mismo Pecco no tiene nadie, pues escuderos que digan, no, es que este le va a ayudar. Hostia, pues como que no, ¿vale? Así que veremos cómo se las arregla Pecco. Y José Núñez, segundo, P3 para ti, José Núñez, en el directo, o sea, podio, está bien, no era segundo, tercero, pero está muy bien de todas maneras. Pues nada, Carlos, Romeo, muy buenas. Acúlaga, muy buenas, saludos desde Qatar, nos dice aquí Ocula. Francisco Iván Suerias, déjame poner más brillo, que no veo bien la pantalla, a tope el brillo. También por aquí, vamos, hola, vamos allá. Oye, estreno micro, si se oye mal me lo decís, pero en principio se tiene que oír bien, un ruidito de fondo, hacer pero es que no puedo, ¿vale? Pues bueno, vamos a ir bloqueando a Mateo. ¿Bloqueamos a Mateo, sí o no? ¿Bloqueamos a Mateo? Vale, bienvenidos y es un día que, bueno, pues que la portada podía ser otra, ¿vale? La portada podía ser otra, ¿vale? Pero la experiencia con las otras portadas y también gente como Mateo, que son marquistas, ¿no? Y siempre ven todo en torno a su piloto favorito, ¿no? Que es Marc Márquez, ¿no? Obviamente, ¿no? Nos hace ser más prudentes. ¿Por qué? Porque viene Australia. Viene un circuito en los que otra vez se juntan características para Marc. Pero, como ha pasado en otras veces, no pasó en Motoland, sí que cumplió bastante. Aquí, pues, me ahorro la portada de vamos a ganar, que la otra vez alguno me dijo, no, es que le metes presión a Márquez. Bueno, es que yo pensaba que podía ganar. Aquí también lo pienso, pero no he hecho la portada para que no me digáis nada. Se cumplen todos los requisitos para que Marc pueda estar arriba, pero ahora lo analizaremos, ¿de acuerdo? O sea que de momento... gracias, se escucha bien. Gracias. Pero la portada, pues, no va a ser así. Ahora lo comentaremos, ¿vale? Pero de entrada no es portada marquista, es portada al revés, para que no digáis nada, a por Pecco, porque ahora mismo si Pecco mira a su alrededor, está solo. Bueno, a nivel de pilotos, obviamente está con Ducati, pero lo de Bastianini, pues yo no sé. Esos que decían que Bastianini ayudaba, ¿no?, a Pecco, no sé dónde lo vieron, pero no tiene por qué ayudar a Pecco en nada. Márquez no tiene por qué ayudar a Pecco en nada, ¿vale? O sea que Martín se va de Ducati, se va también Bastianini, así que está la cosa complicadeta. Bueno, más cosas, vamos con los breves antes de empezar con el post, porque, vaya hombre, ahora no me he puesto el vídeo, porque hay cositas interesantes como vaya hombre, ahora no se me carga, como esto de MotoGP, perdón, ya empezamos, avería técnica. Un segundo, lo soluciono ya, chicos. Compartir pantalla, no se me ha conectado el móvil, me sale pantalla en negro, pasa a veces, pero es un segundo, ya estamos aquí con el móvil y vamos con ya está aquí, perfecto. Vale, y vamos con esto de MotoGP, que lo anunciaba Speed Week el otro día, y yo no pensaba que MotoGP iba a cambiar su logotipo, ¿vale? En Cheste, en el próximo Gran Premio, después, en la entrega de trofeos,
va a haber presentación del nuevo logotipo de MotoGP, la nueva propaganda, la nueva imagen para captar, ¿no? Hostia, me ha parecido, bueno, raro, tío, porque es algo de las cosas que funciona en MotoGP, la imagen, ¿no? Como, bueno, pues cómo se trabaja la imagen y todo, ¿no? En MotoGP yo creo que esto es bastante... Mucha gente que... Perdón, ahora. Mucha gente que... Ahora... que somos críticos a veces con el sistema, coincidimos con los que no son críticos con el sistema y los que dicen que Dorna va todo perfecto, ¿no? Y en esto coincidimos todos, en que la imagen y la manera de vender MotoGP de Dorna es bastante buena. Sí que hay cosas que chirrían a veces, pero en todos lados, es que eso es un gigante, ¿no? Pero me ha hecho gracia un poco porque en la acción esta de buscar el nombre se le ha preguntado a toda la gente implicada, ¿no? Le ha hecho una pregunta muy guay, ¿no? Y me mola porque nosotros en la entradilla del vídeo tenemos la respuesta, ¿no? A esa pregunta, ¿no? Les han preguntado ¿qué es MotoGP? Para ellos, para ver si podían transmitir ellos realmente qué es MotoGP, y le han preguntado a las personas, a los dirigentes, ¿no? A los trabajadores, ¿qué es MotoGP? ¿No? A ver la respuesta, a ver de ahí que salía, ¿no? Como, ¿no? Como promoción del cambio, ¿no? This is MotoGP, es nuestra respuesta, ¿vale? Esto es MotoGP, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros difundimos, lo que nosotros comentamos, nuestra manera de entenderlo, esto es para nosotros MotoGP, y veremos cuál será esa nueva imagen de MotoGP que quieren presentar en Cheste, que ya no se ocultan. Es que esto estaba en Speed Week como que, bueno, ya se verá si es así o no y tal. No, Speed Week ya lo han anunciado en MotoGP. Tenía preparada la noticia de Speed Week, ¿vale? Para hacerlo, la agencia juega con la nueva imagen de la marca, ¿vale? La empresa más grande de publicidad del mundo, la empresa más pepino, la más pata negra, es la que han encargado este trabajo. O sea, la factura va a ser chula, la factura va a ser bonita, ¿eh? Porque están aquí los de Liberty ya trabajando, a pesar de tener lo de la Comisión Europea ahí, ¿vale? Lo de las competencias estas, un poco así, pero que no, que va a salir que sí, lo de Europa va a ser como que nada, no va a ser nada, y va a ser así, ¿no? Y aquí les preguntan, ¿no? La nueva entidad de la marca de MotoGP se ha estado trabajando durante más de un año, el MotoGP del mañana, ¿ok? O sea, durante más de un año han estado trabajando en el MotoGP del mañana, según Speedweek, ¿no? La gente bueno, desde que entró Liberty, ¿no? Ya aquí en escena, ¿no? Entonces, el proyecto de marca estratégica también se involucraron personalidades clave del paddock, personalidades clave del paddock, los pilotos y los aficionados. A todos se les hizo una pregunta: ¿qué es MotoGP? ¿Qué es MotoGP? Pues MotoGP es This is MotoGP. Cuando hacemos un vídeo, nosotros explicamos lo que es MotoGP en cada vídeo, ¿vale? Bueno, seguimos con más cosas, chicos, porque la capacidad de análisis o de cuadrar las cosas de Marini en Honda es buena porque, hostia, bueno, es broma Luca Marini, pero Luca Marini ha sido papá. Tú fíjate, en todos los calendarios que han habido, que bueno, que Jake Dixon, por ejemplo, se perdió ser padre. ¿Tú te imaginas ser piloto de MotoGP y no ir al nacimiento de tu hijo? Bueno, yo no lo concibo eso, yo no podría, ¿sabes? Pues Marini lo ha cuadrado antes entre giras, ¡pam! Lo ha cuadrado. Esto a veces pasa si es provocado, ¿no? Bueno, si no es natural el parto, ¿no? Que no sé si ha sido así, tampoco lo he leído, ¿vale? Pero me ha hecho gracia que vaya cuadrada la agenda de Luca Marini para ser papá entre dos giras asiáticas de Luca Marini, ¿ok? Que está en sus redes, las fotos están en sus redes, o sea, son fotos que se pueden ver, las ha puesto él, o sea que no hay nada que tapar, ¿vale? Son fotos de sus redes sociales y poco más. Enhorabuena, Luca Marini, si eres así de preciso en Honda, iremos bien, los honderos, iremos bien, ¿de acuerdo? Brembo, chicos, Brembo, este gran premio, en este gran premio hay opciones menos problemáticas para Brembo. Empiezo a hablar de Brembo porque, a ver, lo tengo por aquí. ¿Dónde está por aquí? Vale, porque ahora está de moda hablar de Brembo, de discos, a raíz de que Marc ha tenido problemas con los discos, ¿no? Y la noticia es que Brembo
compra Öhlins, la marca de suspensiones del mundial, la que más está implementada en la parrilla de MotoGP, bueno, en todas, Öhlins ha sido absorbida o comprada por Brembo. Oye, por cierto, esta foto no sé dónde ha salido. La pusimos el otro día de Paddock GP, de Marcos, se la cogí del Twitter. Son los japoneses, no sé, no la he puesto aquí, he puesto las redes sociales, pero me ha parecido una verdadera locura. Ya lo pusimos aquel día, ¿vale? Pero me ha parecido una verdadera locura la foto de los discos de Marc. En serio, es que me parece... Estas fotos me han encantado siempre cuando Stoner le pasaba con el trasero, ¿no? Con la Ducati en Qatar, se veía por la noche en Qatar. Pero es que esta me ha parecido increíble, increíble. Esto, ¿te imaginas este circuito? Esto era Motegi de noche. O sea, en Motegi de noche esto debe ser espectacular. Lo de Marc, ¿no? Bueno, en Australia no va a haber problemas de freno, seguramente, Marc, ok, porque Brembo, de los 5 o 6 discos que hay posibles, ofrece, o sea, para aquí son los primeros, el segundo y el tercero, o sea, que hay margen de sobra para arriba para tirar más de freno si Marc tiene problemas de frenos, ¿de acuerdo? Mira, tengo una foto del año pasado en la que se ve, me he fijado antes, y se ve aquí a Pecco, por ejemplo, Jorge también, ¿vale? Con los discos súper tapados, ¿vale? O sea, que encima aquí los tapan por el frío, por el aire frío, ¿no? Que puedo hacer a veces, ¿vale? Mira, sí, también. O sea que aquí, en principio, en este análisis que haremos ahora de Marc, del escenario Marc, habrá que quitar un contra, ¿no? Una cosa en contra de Marc, que va a ser los frenos, que aquí no va a tener problemas de frenos, porque no hay frenadas, básicamente, y porque encima los discos son los más pequeños recomendados, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos con el directo, chicos, con la ensilla, con el... Vale, me preparo esto. Con el temita, porque llega a Australia. Como decía antes, es un escenario perfecto para Marc Márquez. Mira, yo estaba viendo ya la carrera del año pasado, y el año pasado, si tú coges la Honda de Marc, bueno, Marc hacía la trampa de salir con neumáticos blandos muchas veces el año pasado, y hasta donde llegaba, ¿no? Y luego cuando el neumático bajaba, pues se iba para atrás, vale. Era de junior, pero eso lo hacía porque, bueno, es como Pedro, ¿no? No aceptan no estar arriba, ¿no? Esto es del año pasado, en Marc pasando por el circuito cuando iba con Honda todavía, ¿no? Y el año pasado, si tú coges las primeras vueltas de Márquez con agarre extra, con el neumático trasero, y esa moto que llevaba, o sea, en ese momento, o sea, el pilotaje de Márquez era efectivo con esa moto. Obviamente no era el momento de hacerlo, la manera de hacerlo, porque después iba para atrás, ¿no? Pero sí que es cierto que esa evolución de Honda con el pilotaje de Marc, pues estaba muy cuadrado. Yo creo que esto va a ser un poco duro para muchos, pero que la Honda de Marc llegó a su tope. O sea, con ese concepto, con lo que pedía Marc, no se podía hacer mejor que lo que hizo Honda estos años, ¿vale? O sea, él quería frenada brutal y luego agarre, que era como imposible, ¿no? O sea, las dos cosas no se podían tener, ¿vale? Pero yo creo que Honda, a la petición de Marc, sí que llegó al tope. Más no se podía, o sea, no podías tener esa frenada, ese cambio de pesos y encima grip atrás. O sea, no se podía, era imposible, porque Marc lo que pedía era grip. Él quería mantener siempre su frenada y su manera de girar, pero con agarre. Era imposible, o sea, era imposible, ¿vale? Bueno, veremos Gigi Dall'Igna qué hace. Si Gigi Dall'Igna va a poder o no. Pero eso, de momento, suena bastante imposible, tener esa Honda con el grip detrás de las Ducati. O sea, imposible, ¿vale? Tienes que poner el peso atrás, bueno, todo lo de siempre, ¿vale? Pero circuito favorable para Marc. Es que fijaos qué circuito, tío, fijaos, ¿eh? Es que es una fantasía, tío. La curva 1 derechas, ¿vale? Pero la 2, la 3, la 3 es esa de las fotos de Stoner derrapando, que lo comparaban con Márquez, ¿no? Las dos derrapando con las Honda, Márquez y Stoner en la 3, que es brutal con gas. O sea, tú fíjate, la 1, ya la 2 es como 1, 2, 3, 4, es como 5 circuitos de dirt tracks empalmados para que Márquez aquí pilote de izquierda, es brutal. Mira, esto me ha recordado una cosa muy guay, que es lo de Jorge Martín en Alemania, ¿no? Que Pecco dijo que Jorge a las izquierdas había aprendido algo que antes no hacía, que se entendía que había copiado algo de Marc, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser muy interesante ver eso, porque aquí Pecco, o sea, yo el otro día me equivoqué con Pecco, me equivoqué con Marc, yo no me esperaba lo que hizo Pecco,
me esperaba más de Marc, menos de Pecco, y aquí empieza igual, o sea, igual me vuelvo a equivocar, pero empieza con lo mismo. Yo aquí Pecco lo veo sufriendo bastante. Como el año pasado, es que claro, tú ves las imágenes del año pasado y fue un drama para Pecco esta carrera, bueno, un drama. Tuve una suerte al final, ahora explicaré por qué, pero es que veo este circuito, veo un hole shot, bueno, es que hole shot creo que solo hay uno, tío. Creo que solo hay el de la entrada recta, lo demás, no puede haber hole shot en lo demás. O sea, es que solo hay un hole shot, o sea, no tenemos hole shot, todo de izquierdas. Encima hay neumáticos siempre, porque hace aire frío, como has visto con los discos, ¿no?, protegidos. Los neumáticos cuando hacen frío cuesta ponerlos en temperatura, en rango, y eso hace que Marc sea el que mejor mete los neumáticos en rango, es el que mejor los calienta, es el que mejor tira la moto al principio cuando está húmedo. Cuando son condiciones frías y chungas, Marc es el mejor. Bueno, se vio en Motorland, se vio en Motorland como él era capaz de meter temperatura al neumático delantero cuando todos se caían. Y Marc no, o sea, que tenemos aquí el clima favorable a Marc. Tenemos que no hay hole shot. Tenemos que no hay lo de los frenos. Tenemos que es a izquierdas y son todo paellas izquierdas, inclinación con gas, que Marc lo hizo brutal en Alemania. O sea, yo me acuerdo en Alemania que pensé, bueno, es de izquierdas, pero lo tiene que hacer diferente que con la Honda, porque con la Ducati no se puede hacer lo que hacía con la Honda. Bueno, lo hacía diferente, pero lo hacía espectacular. O sea, en la Honda igual hacía 4 curvas, entre la 3 y la 10, hacía 4 curvas diferentes. Y ahí hacía todo en una empalmada, era brutal ver a Marc allí. Yo me muero de ganas, tío, me muero de ganas de ver a Marc en la 12, tío. Bueno, me muero de ganas de verlo en todas. En la 3, pero sobre todo en la 3, sí, sobre todo en la 3 y la 12. Me muero de ganas de ver a Marc en la 3 y la 12. Mira, voy a ir un poco con más cautela por lo de Motegi, pero es que aquí me cuesta encontrar argumentos negativos para que Márquez no pueda reventarlo, ¿sabes? O sea, es así, ¿vale? Pero veremos, porque me ha salido mal otras veces y bueno. Bueno, pues el año pasado aquí Pecco sufrió y creo, y esto no le va a gustar a Pecco, que lo diga, pero lo voy a decir, y a muchos nos va a gustar, o lo vais a utilizar como algo que favorece a Pecco, porque es así, le favorece a Pecco. Yo creo que Pecco este año ha tenido suerte, entre comillas, de los nuevos neumáticos Michelin, ¿vale? Porque el año pasado fue un verdadero drama al final de temporada, el año pasado a Pecco, que por cierto, el año pasado Pecco se benefició un poco, se pudo sacar provecho de cosas que están sacando provecho este año Márquez y Bastianini, que es no poder tirar fuerte al principio de carrera y llegar con más neumático al final. Eso es lo que pasó el año pasado aquí. ¿Vale? Así que los neumáticos 24, los neumáticos 2024, para mí, han sido una ayuda extra a Jorge Martín y a Pecco Bagnaia. Esto lo he dicho muchas veces, ¿eh? Lo he dicho muchas veces, o sea, no me bien que sea con que no lo había dicho. Esto lo he dicho muchas veces, ¿eh? Los neumáticos 2024 han favorecido a que Pecco Bagnaia y Jorge Martín hagan el año que estén haciendo, ¿ok? De superioridad. Y lo dije hace bastantes vídeos, si hubiésemos estado con los neumáticos del año pasado, esto hubiese sido diferente, ¿eh? Hubiese sido diferente, porque el nivelazo de Pecco este año no me lo esperaba. Yo me acuerdo de los previos de pretemporada que decía, hostia, Pecco este año, yo tengo dudas de Pecco. Joder, con la estabilidad de Michelin, yo creo que le ha ayudado a Pecco a ser más consistente, ¿de acuerdo? El año pasado fue un drama. Esto es, mira, esto es el campeonato creo que esto está a 6 del final, ¿eh? A 5 del final estaba Bagnaia cediendo, bueno, tenía bastantes puntos en la salida, ¿vale? Creo que tenía, no sé si menos de 20 puntos, creo que tenía. Había llegado hasta tener solo 4 de ventaja, Pecco Bagnaia, en una carrera que, o sea, que no iba, que estaba a 10 vueltas del final, súper lejos, estaba cuarto, y lejos del primero, que no iba. ¿Qué pasa? Que aquí los neumáticos tuvieron mucho drop. Y Pecco y Zarco, que fueron los que no fueron rápido al principio, que Zarco lo hacía siempre. Pecco no, pero Zarco lo hacía siempre. Al final iban aguantando, y cuando los de arriba empezaron a bajar neumáticos, ellos llegaron. O sea, tuvieron una suerte, tío, porque Pecco no iba rápido al principio de los últimos grandes premios de final de temporada. Con estos neumáticos hubiese perdido el título, ¿vale? Lo voy a volver a repetir.
el año pasado, tal como estaba Pecco, haciendo esto que ha hecho, hubiese perdido el título, ¿vale? Porque esta carrera hubiese perdido un montón de puntos y de ahí mira cómo acabó la cosa. Esto fue a 2 del final ya, a 6 puntos, y la última vuelta, mira la cara de Jorge, más 27, tío. O sea, tú fíjate el giro que dio este Gran Premio el año pasado, las últimas vueltas. La última vuelta que Jorge fue cuando lo pillaron, que fue con el neumático blando, ¿os acordáis? Que fue el sábado de la carrera, ¿os acordáis que fue el sábado? Se adelantó al sábado por el mal tiempo del domingo. Y el domingo no se pudo correr por el viento, ¿vale? Que corrió en Moto 2 y que se pegó aquella hostia a Costa también, en la salida, ¿vale? Y se corrió el sábado y luego se anuló el domingo la carrera, ¿vale? La cara de Jorge al final, ¿no? Con el neumático blando que no pudo. Y que este año, pues yo creo que es justo decir que, bueno, que el tema de los neumáticos está favoreciendo a que los pilotos trazadores sean más consistentes, ¿de acuerdo? ¿Qué necesita un Lorenzo? ¿Qué necesita un Bagnaia? ¿Qué necesita un Martín? Necesitan neumáticos constantes y predecibles, neumáticos que les den seguridad. ¿Qué necesita Marc Márquez? Lío, que el neumático no vaya, que cueste enfriar, calentarlo. Por eso creo que este año el Mundial ha tenido pues este factor de la llegada nueva de estos nuevos Michelin para que Pecco haya hecho el año que está haciendo, ¿vale? Porque es espectacular, ¿vale? Ok, mira, es que espectacular. Tengo aquí la gráfica de este año. Que esto me cabrea un montón lo de MotoGP. Espero que Liberty lo cambie, porque en estos datos que comparten en MotoGP.com solo son las carreras largas. Hostia, es un desprecio total no poner los resultados de las cortas, de los sprint. En serio. Esto es victorias 8-3. Esto es la carrera larga, ¿vale? Segundos, 7-1. Hostia, 7 segundos, Jorge Martín, ¿eh? 7 segundos, Jorge Martín. Esto es modo calculador total, ¿eh? Esto es el psicólogo deportivo, ¿eh? Esto es el psicólogo deportivo, ¿eh? Terceros, 2-3. Vueltas rápidas de carrera, 5 contra 2, ¿vale? Pero aquí faltan, ¿vale? Pole position, 6-3. Laps in fair place. Pecco, el que más vueltas tiene. Fíjate los demás, tío. Los demás. ¿Sabes? 56 Marc, que 25 son las de Motorland ya, ¿vale? O sea, Viñales que 22 son las de Austin, ¿vale? Pedro Acosta, 13, que está bien, pero 215 vueltas, 273 vueltas liderando. Espero que esto lo arreglen y pongan los datos de las sprint, porque yo esto de que no cuenten para los datos me toca mucho las narices porque son carreras. Mira, al final es la evolución de MotoGP, son nuevos tiempos, tío, y ya está, ya vendrán años para poder comparar, pero ahora mismo queremos ver los datos de todas las carreras al sprint, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este momento yo lo que detecto un poco, lo que estoy detectando un poco, es que se están como ya buscando algunos excusas, ¿no? Excusas no, argumentos para analizar el año Márquez 2023, ¿de acuerdo? Yo creo que es así, ¿vale? El otro día con Denis Noyes le puse un like a un vídeo que ha hecho muy guay de Denis Noyes, que ha habido confusión porque se pensaba que lo estaba criticando, creo, y no era así Denis, estaba haciendo lo contrario, ¿no? Que es este precisamente, ¿no? En el que Denis habla de los pilotos capaces de desde atrás ganar, ¿no? Por el tema, esto viene a colación, hostia, esta palabra me gusta, ¿eh? Esto viene relacionado con lo de que salió en Motorsport hace poco, que decían el problema de MotoGP, que no se puede adelantar por las presiones de los neumáticos, ¿no? Ya se está buscando como cosas para argumentar el año Márquez. Es lo que yo entiendo, ¿vale? Ok, bueno, que si son ciertas, pues bien, ¿no? Lo que pasa es que aquí me gustaría hacer un inciso, ¿no? Porque es cierto que Denis se equivocó en una cosa, pero creo que no es un error de Denis, creo que no se equivocó porque el concepto que él quería destacar un poco era en una carrera rápida salir de atrás y ganar, que solo lo había hecho Pecco, en 4 veces salir desde atrás y ganar la carrera, ¿de acuerdo? Y esto venía porque alguien estaba escribiendo sobre lo de que no se puede ganar, si sales delante ya es 80% de la carrera ganada y tal, que a veces es así, ¿vale? Y Marc dijo eso. Marc dijo hace poco que, en no sé qué medio, que eso era un rollo porque tal, ¿no? Entonces, claro,
ya hay que hacer ya leña de eso, ¿vale? Y yo aquí lo que destaco de Denis es que ese problema que pasa, para que te pase eso, tienes que estar al nivel de Jorge y de Peco o de Marc en alguna ocasión. ¿A qué me refiero? A que la victoria de Márquez en Aragón y en Misano no vale este criterio, porque sí que salió desde atrás y ganó, pero no había problemas de presión del neumático delantera, porque, coño, en Misano llovió y se puso primero. Bueno, de hecho, sería al revés, ¿vale? Porque él ganó por eso, porque luego sí que Peco no pudo adelantarle, ¿vale? O sea que ahí, en Misano, el beneficiado fue Marc, saliendo atrás porque llovió, se puso primero y luego aplicó esa táctica de salir de estar primero, y Peco por la presión no podía adelantarlo y porque se jugaba mundial, ¿vale? Ok, y la otra fue Motorland, que Motorland no vale para nada, o sea, técnicamente Motorland no vale para nada, o sea, técnicamente Motorland no vale para nada, solo para destacar, una vez más, las manos que tiene Marc en condiciones raras, que fue espectacular, o sea, pero para este problema en sí no valen estos ejemplos de Marc, ¿vale? Valen para Jorge y Peco cuando van al límite y tal. Entonces, lo que quería decir Denis, yo creo, es que Peco, entre Peco y Jorge, el que lo ha hecho es Peco, ¿no? De ganar atrás a pesar de lo de la presión y buscarte la vida para adelantar y tal, ¿no? Es un poco lo que decía. Y repito, para poder aplicar este argumento, tienes que estar muy al límite, rodando, al límite, y estando primero y segundo, o en el grupo, ¿no? Que esto sí que a veces, pues, bueno, que a Marc también le ha pasado en el grupo de atrás, ¿vale? También le pasa a los del grupo de atrás, ¿vale? Pero los ejemplos de Marc en este, por ejemplo, para mí no venían a cuento, o sea que para mí no es error de Denis, no es error, y para mí muy acertado este comentario de Denis sobre ese problema que estamos sufriendo. Pues bueno, veo un poco eso, ¿no? Que se están hablando muchas cosas. Esta es otra que se ha hablado, ¿vale? Que es cómo ha cambiado el estilo de Márquez. Me ha encantado esto porque hay gente que me ha retuiteado, ¿no? Me ha mencionado en Twitter. Eso ya lo decía Zúñiga en TR hace un año que lo decía, ¿no? Gracias, ¿no? Por cómo se está informando que esto es muy bueno. Que pase esto es muy bueno, porque esto es cierto. Todo lo que pone aquí es cierto. Llega tarde, pero es cierto. Llega tarde porque esto nos informó bien al principio de lo que podía pasar, nos informó bien. Y ahora sí. Y yo insisto en que 2024 es un antes y un después a la hora de informar sobre MotoGP. Porque antes no hacían falta esos artículos. No hacían falta. O sea, cuando ganaba Valentino o cuando ganaba Marc, no hacía falta porque ganaban y punto. Y no me expliques tu vida. O sea, MotoGP era así. Y no es una crítica tampoco para buscar aquí. No, era así. O sea, no me hace falta. Mira, esto me pasó con Alguersuari un día, que estábamos, el día que fuimos a comer con Alguersuari, con el arquitecto, y le estaba explicando, no me acuerdo lo que era exactamente, pero estaba argumentando algo de Márquez de la Ducati, ¿no? Me da igual. ¿A qué he ganado? Pues es que me da igual, no quiero saber nada. Me decía, digo, bueno, Jaime, pero te lo explico por si luego otro día no gana, que sepas que hay ese factor, ¿no? Que me da igual, no me interesa. Digo, vale. Entonces, no interesaba porque es que no hace falta. O sea, había ganado, era el mejor, punto. Y era así, ¿vale? Eran los mejores en ese momento, en ese contexto eran los mejores, y no hacía falta todo esto. Pero ahora está haciendo falta, y yo me alegro de que esto haya sucedido, porque esto no solo ha pasado aquí, ha pasado también en Dazón. En Dazón ha hecho un artículo, hay un reportaje que sale el mecánico de Marc, ¿no? El ex mecánico de Marc, ¿no? Analizamos el pilotaje de Marc Márquez, los cambios que ha hecho para llevar la Ducati, ¿ok? Para llevar la Ducati, ¿no? Y por aquí hay alguien que decía, ¿no? Mira, eso lo llevaba diciendo Zúñiga desde Valencia el año pasado. Paso a paso. Gracias, ¿vale? Pero ahí no he visto el vídeo, pero he escuchado algo del peso atrás, de que va sentado atrás y tal, la Ducati, ¿no? Y los cambios de posición y todo esto, ¿vale? Lo que ha llevado a Marc, un poco lo de las armas, ¿no? Que yo decía, ¿os acordáis las armas? Que decía, a Marc le han quitado sus armas, ¿no? ¿Con qué armas va a ganarle a Peco? Yo la pregunta que me hacía, ¿no? ¿Con qué armas va a superar a Peco y a Jorge si le quitan su arma más poderosa, que es la frenada brutal? Y los cambios de línea, ¿no? Que es lo que hacía con la Honda. Si le quitan eso, ¿con qué va él a atacarla, ¿no? Ahora estamos viendo, está pues trabajando bien las curvas de izquierdas, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, ¿qué podemos decir de Marc? Las curvas de izquierdas las hace mejor que ellos. Es un factor. Hemos pasado de la frenada brutal, no sé qué,
y cosas que hacía con la Honda a las curvas de izquierdas, por ejemplo. Es un tema que las curvas de izquierdas las traza mejor él con la Ducati que los demás, por ejemplo. Es una cosa que se puede sacar. Y más cosas que sacaremos adelante el año que viene, no este, el año que viene, porque otra de los debates, creo, erróneos, y creo que son para justificar mucha gente lo que ha pasado este año, ¿no? Son estos titulares de Márquez mantiene viva la vieja Ducati, ¿no? Se está hablando, también lo hace mucho Fran, mi amigo Fran Santa Clara, que ahora está colaborando con Nico. No, la GP23 es muy mala porque solo la lleva bien Marc. Bueno, a ver, ¿vale? Esto es un poco hacer trampa, ¿vale? Aunque no digo que no sea verdad, ¿eh? No digo que no sea verdad, ¿vale? Pero ahora llegar a final de temporada y empezar con el cuento de que la GP23... O sea, vamos a destacar que Marc lo ha hecho muy bien con la GP23, ¿vale? Eso es un poco lo que yo estoy viendo, ¿vale? He visto algún vídeo por ahí de YouTube también, no sé de quién era, pero creo que era de Fran también. Bueno, he visto algún vídeo por ahí, como ya titulares de la GP23. Mira, la GP23, GP24, la GP22... yo solo digo una cosa, ¿vale? Yo no niego que este año sea más bestia la diferencia entre la GP23 y todo esto. No lo niego, ¿vale? Lo que sí que creo que es un error que hacéis, ¿vale? Los que hacéis estas comparativas, es hacer esto poniendo como ejemplos a Bezzecchi, Di Giannantonio y Alex Márquez. Creo que pierde todo vuestro argumento esto cuando ponéis en la misma comparativa, ponéis a estos pilotos, ¿vale? Porque yo creo que la única comparativa real, bueno, va a ser el año que viene con la GP25, obviamente, se va a ver allí, que igual Márquez arrasa. No digo que Márquez no vaya a arrasar el año que viene con la GP25, yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Pero el argumento de que porque él esté machacando a Bezzecchi, Di Giannantonio y Alex Márquez con la GP23, quiere decir que lo va a hacer con Jorge Martín y con Pecco Bagnaia el año que viene. Bueno, con Pecco Bagnaia, Jorge Martín no va a estar, ¿vale? Pero creo que la comparativa real no debería ser así. Eso es un poco la trampa que se hacía con Honda, ¿no? ¿Dónde están las otras Honda y dónde está Marc? Eso era una trampa que se hacía, lo he explicado 50.000 veces, porque cuando tú tienes una moto singular, una moto un poco más difícil no es mala, ¿vale? Una moto mala es imposible ganar, ¿vale? Una moto difícil, pues hace un filtro de pilotaje, ¿vale? De pilotos. Entonces, la Honda, antes no era mala, era difícil, y luego era mala y difícil, ¿vale? La Honda, ¿no? Al final, desde el año 20 hasta ahora, era mala y difícil. Y hasta el año 20 era difícil, pero era buena, dijéramos, ¿vale? Entonces, ahí creo que hay que ser más exigentes a la hora de hacer este análisis, ¿vale? Porque una moto complicada como la GP23, por ejemplo, que aquí también hay un factor importante que es el cambio de neumáticos, que al haber más grip, puede ser que la GP23 haya radicalizado un poco más, ¿no? Ya tiene mucho grip, el año pasado, pues le das más grip, pues aún es más difícil, ¿no? Pero no es lo mismo una moto difícil que una moto mala, ¿vale? ¿A qué voy con esto? A que las diferencias de potencial de la GP23 o a la GP24 no es la diferencia de Márquez con el resto, ¿vale? No se hace así la comparativa, se hace con el mismo piloto o con el mismo piloto sobre la misma moto. O sea, a Márquez le darías una 23 o una 24 y veríamos el comparativo real o a Pecco o a Jorge, ¿vale? Pero no a Di Giannantonio, tío, porque cuando tú haces una moto difícil, haces un filtro de pilotos mediocres que, hostia, ya no me gusta, ¿sabes? La moto, ¿no? O sea, cuando tú haces una moto fácil, se iguala todo mucho más, ¿de acuerdo? Pero cuando es una moto difícil, ya se selecciona más a los pilotos, ¿no? Y esto, mira, hay un artículo por aquí de Miller, por ejemplo, que refleja exactamente lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Miller? Miller dice que sigue dándose cabezazos contra la pared con la KTM, claro, él quiere la Ducati, él quiere la Ducati 22, ¿vale? Él quiere la moto que va sola, ¿vale? Hay pilotos como Miller, por ejemplo, como casi toda la parrilla, menos 2, 3, y creo que aquí sí que es justo poner a Márquez arriba, ¿vale? Márquez y en su día Stoner eran los pilotos menos tiquismiquis, ¿vale? Menos que, bueno, si no acaba de girar, oye, la moto es buena, ¿no? Vale, pues ya la hago girar yo. Ya me busco la vida, ¿vale? Entonces quiero decir que Pecco y Jorge, más Pecco que Jorge,
no son como Márquez en este aspecto, yo creo, ni mucho menos, pero sí que han demostrado tener un punto de extra de una moto complicada como la GP23 el año pasado, que iba bastante más rápido que los demás, con la GP23, ¿vale? Pues poner ese punto, ¿no? O el año de Jorge Martín con la GP22, que le dieron a probar muchas cosas y lo volvieron loco, y se buscó la vida y salió adelante con aquel motor. Jorge Martín en el 22 hizo un trabajo bueno en Ducati. Hay que decir las cosas como son. La moto no era buena, la gente estaba agobiadísima. Pecco la rechazó esa moto y le dieron a Jorge, y Jorge se buscó la vida y acabó yendo rápido con la moto, ¿vale? Entonces, Pecco Bagnaia con los primeros años de Ducati, que la moto no estaba para ganar, ni mucho menos, en todos los circuitos, a no ser que fueses pues un tío, pues Lorenzo, por ejemplo, llegó a Ducati, se espabiló, los apéndices, no sé qué, son pilotos que tienen un punto extra para ganar con una moto difícil, ¿vale? Entonces, cuando un piloto como Stoner o como Márquez le das una moto fácil o una difícil, pero el potencial de las dos es el mismo, ellos, la diferencia casi es inexistente, ¿vale? Para ellos, ¿vale? No es una regla de tres, ¿no? O sea, con la moto difícil hago esto, me das una moto buena y hago esto por dos. No. O sea, una moto más fácil no es así, ¿vale? Stoner con la Ducati pasaba lo mismo. Con la Ducati era brutal. O sea, Stoner era alucinante con la Ducati como la llevaba. ¿Os acordáis con la Ducati, no? Esa moto era un pepino, pero era un tablón. Era un puto tablón. Y Melandri estaba rodando 4 segundos por vuelta más lento que Stoner. Y que, bueno, es que era una locura lo de Melandri. Estaba en la cola, en la miseria, ¿vale? O sea, no quiere decir que les des a los dos una moto fácil y le saque 4 segundos por vuelta a Stoner a Melandri. Es un poco eso lo que yo quiero reflejar, ¿vale? Que ahora con la GP23 ha pasado un poco eso. Ha sido una moto más difícil porque cuando tú dejas gas, la moto sigue empujando el neumático, ¿vale? Trasero, y eso dificulta el pilotaje, pero no es una moto mala, ¿vale? No sé cómo decirlo, ¿vale? Entonces, yo creo que ya este año vamos a ver la última gira, vamos a ver cómo acaba todo, pero tenemos ganas de ver lo que va a pasar con la GP25. Es que yo flipo, ¿sabes? Va a ser un año brutal, ¿no? Pero yo sí que lo que creo es que no deberíamos, ninguno de nosotros, hacer esta reflexión con pilotos que no son top, ¿vale? Que no son, pues, Bezzecchi el año pasado, en esta carrera, estaba súper para atrás. O sea, el año pasado Gian Antonio metió un rabo a todos con la GP22. Y Gian Antonio, ¿vale? Es que es todo tan relativo, ¿sabes? Pero lo que estoy viendo es eso, que ya estamos un poco, pues, vendiendo un poco lo de Honda, ¿vale? Que lo de Honda estoy cabreado con muchos, ¿vale? Porque en Twitter, no, Honda ha mejorado, ¿vale? Ha mejorado bastante más de lo que muchos se piensan, ¿vale? Honda ha mejorado bastante, mucho más de lo que la gente se piensa, ¿vale? Pero hacen otra trampa. Comparan los resultados de Márquez el año pasado con los de este año de los pilotos Honda. No, tío, tú tienes que comprar. Joan Mir podrías, que tampoco, porque Joan Mir es un piloto que le iba bastante bien, le iba mejor la moto de Marc que esta, ¿vale? Puedes comparar a Zarco cuando estuvo Zarco la primera vez con Honda, ¿vale? Pero pocas comparaciones se pueden hacer. Tú puedes comparar a Márquez el año pasado con lo que haga este año Marini. O sea, ahí no se ve la evolución de Honda, ¿sabes? No se ve ahí. Se vería Márquez con la misma moto que ha hecho, ¿no? ¿Vale? Pero no de esta manera, ¿vale? Pues bueno, estamos un poco en eso, con la GP23 y la GP24 haciendo esos comparaciones, tío, que yo creo que Marc no merece que se compare con determinados pilotos. ¿Qué se debe hacer? El otro día con Jaime Alguersuari me lo dijo por teléfono. Me dijo Jaime, que se suban Martín y Pecco a la GP23. Eso sí, digo, ahí sí, Jaime, ¿ves? Ahí sí. Pero se puede. Bueno, pues lo veremos el año que viene con la GP25. Totalmente de acuerdo, ¿vale? Pero esa comparativa no se puede. Oye, mira, si fuese campeón del mundo Pecco antes de Cheste, que no va a ser seguramente, va a ser difícil, ¿por qué no Ducati le pone la GP23? Ya está, que lo eliminen, da igual, porque el motor es diferente, ¿vale? Pero que le pongan la GP23 a Pecco y salimos de dudas. ¿Os imagináis a Pecco con la GP23 en Valencia? Bueno. Eso sería un buen duelo. Pero bueno, yo creo que no va va a ser imposible. Y nos quedamos siempre con las dudas de eso. El año que viene, la regla de 3, que aquí yo también lo cojo con pinzas, ¿vale? La regla de 3 de todos los que hacen esta comparativa es como
Marc le saca 200 puntos a la segunda GP23, el año que viene le va a sacar 200 puntos a Pecco. Esa es la reflexión que hacen. Sin darse cuenta, lo que están diciendo es que con la misma moto, Marquez le saca 200 puntos al segundo piloto, sea quien sea. Esa es la reflexión, ¿vale? Oye, que igual se lo saca, ¿eh? O sea, que yo aún no digo que no, ¿eh? Pero de entrada me parece un poco atrevido esa reflexión, ¿vale? Que le saque 200 puntos a la siguiente GP25 el año que viene, que será la de Pecco Bagnaia. Que el año que viene va a ser un poco raro, ¿eh? Porque solo dos GP25, bueno, y Gian Antonio, que Gian Antonio va rapidete si la moto... Mira, Gian Antonio es un ejemplo de moto fácil. Moto fácil arriba. El año pasado de Gian Antonio iba que se espelaba, ¿vale? Iba al nivel de Pecco, al final de Jorge Martín, bueno, casi, ¿vale? Le das una moto difícil, ya desaparece. Le das una moto fácil, veremos si la GP25 o la GP24 son fáciles o no, ¿vale? Porque Di Giannantonio será otro filtro de esos, ¿vale? A ver si qué hace Di Giannantonio, ¿no? Pero si la moto es fácil, pues mira, es que este año hay ejemplos también de esto, en los que Di Giannantonio ha llegado a rueda de Márquez. Creo que ha sido un par de veces que ha llegado muy cerca de Márquez. Bueno, una vez estaban ganando Bezzecchi y Di Giannantonio a Marc, que hubiésemos visto al final si hubiese sido así, ¿no? Que fue hace un par de grandes premios y luego en Mugello creo que quedó detrás Di Giannantonio de Marc, no me acuerdo, pero eso es la demostración de que cuando, por lo que sea, el fin de semana se les pone fácil a ellos, se les pone que la moto se cuadra, que ahí el neumático empuja menos, que el neumático de Michelin no es tan exigente, que ese fin de semana, por lo que sea, las cosas se han cuadrado, están arriba, están al nivel de las demás GP23, en este caso de Márquez, o Alex Márquez en Alemania, que estuvo al nivel de su hermano, en Alemania, ojo, que le robó el podio al final, a falta de 3 vueltas, le robó el podio a Alex Márquez. No, le robó el podio no, que los dos fueron podios, segundo y tercero, porque se cayó Jorge Martín, ¿no? Pero cuando se pone fácil la cosa, entonces el nivel no es tan estratosférico. O sea, en estas carreras que yo he dicho, o sea, la diferencia de marca al resto no era tan exagerada, ¿vale? ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que un año donde hay que improvisar, hay que meterse rápido en el FP1 y tal, ahí marca la diferencia, ¿vale? Marca la diferencia, ¿vale? Por eso digo que es más moto difícil, fácil, que no más moto buena o moto mala, ¿vale? Bueno, para acabar, tengo esta foto aquí que me la he puesto, que me la quería poner, que era la de la presión de neumáticos delantera, que venía a relación con lo que hemos dicho antes de Denis Noyes, ¿no? De esa presión delantera, que esto me toca las narices porque esto es... a ver cómo digo. Mira, yo antes he dicho que este año los neumáticos han beneficiado a Jorge y a Pecco, ¿vale? Lo he dicho así, ¿vale? Si esto año que viene no pasa, si Michelin cambia el neumático delantero, va a seguir beneficiando a Pecco y a Jorge, ¿vale? Pero no va a ser así. Sabéis que el neumático delantero de Michelin, que evita llevar estos aparatos y eso de las presiones, no va a entrar, porque Márquez esta vez ha sido muy listo. Quiero dejar claro que yo, el análisis que hago de Marc Márquez sobre la elección del neumático delantero ha sido muy inteligente. Si Marc Márquez hubiese dicho, este neumático va de puta madre, ese neumático entra, porque hubiesen sido ya dos, Márquez y Pecco. Entonces no había ninguna duda para el año que viene, porque son los dos principales protagonistas del año que viene. Pero al uno decir, yo esto no lo veo claro y tal, y el otro sí, ese neumático no ha entrado. Y ese neumático era bueno para Pecco, y que no entre es muy bueno para Marc. Es muy bueno para Marc, ¿eh? Porque eso es una limitación más del pilotaje trazador que quieren Pecco y Jorge, los que están en Ducati, y que el año que viene, si estamos igual con las presiones, va a pasar lo mismo. Yo creo que en ese aspecto, en gestionar la presión del neumático delantero y buscarte la vida con eso, interaccionar con ese problema de presión alta, presión baja, todo esto, creo que Marc podría tener más armas que Pecco, porque es más, bueno, sabe improvisar más, y al final es algo que a él, que no se cambie, le beneficia para el año que viene, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, previo ya al saco, nos ponemos ya en modo triplete, que ya me tiembla el pulso. Y mira, por cierto, estaba viendo fotos también del año pasado, Michelin tiene un flicker brutal de fotos, y he visto que bueno, que la aerodinámica es una tontería, pero ya que estamos en directo y como gratis,
¿vale? La aerodinámica de las Ducati, esto es el año pasado, la 23 de Martin, aquí en Australia, con los apéndices inferiores y ese triangulito, ¿vale? Que llevan las GP23 este año, ¿vale? Y que llevaban ellos a principio de temporada en las GP24, ¿vale? Pues mira, he estado viendo las comparativas y ya puedo confirmar, ¿no?, que la diferencia de la 23 a la 24 radicaba solo en las aletas superiores, las dos de arriba, las dos aletas principales de arriba, donde están las más altas, ¿vale? Ok, son diferentes y las de abajo eran iguales, o sea que se entiende que esto es la GP23, ¿vale? Que este apéndice que hay aquí abajo, el conducto este de abajo de la quilla, es el que llevan ahora mismo las motos de las GP23, ¿vale? Que llevaban las GP24 hasta casi mitad de temporada, hasta Barcelona, Mugello, llevaban este apéndice las GP23, las GP24, ¿vale? Con esto quiero decir que esto es la GP22, ¿vale? Que esto quiere decir que eso que hizo Gigi de darle material, último material a las GP23, viene porque ese material se estaba utilizando en las GP24, ¿vale? Entonces, por un tema primero de recambio, muchas veces de tener piezas diferentes para abastecer a los pilotos y porque la moto no sea mejor, ¿vale? Esos apéndices inferiores no fueron a las 23 hasta que les dieron las 24, los 24 que llegaron por Barcelona o por Mugello, ¿vale? Y luego a partir de ahí se le dieron esos apéndices a los Márquez y a los VR, pero tampoco los han utilizado bastante, ¿vale? Esto es Di Giannantonio el año pasado, este es Márquez este año, ¿vale? Que Márquez usa el mismo apéndice inferior que Di Giannantonio el año pasado con la 22. O sea, Márquez lleva ahora mismo el conducto inferior de la GP22, ¿vale? Esto es la GP22 de Di Giannantonio y esto es la GP23 de Marc Márquez. Que Márquez puede llevar este conducto aquí abajo, puede llevar este conducto, el de abajo, pero no quiere. O sea, Márquez lleva el de la GP22. O sea, me alucina que Márquez, teniendo la posibilidad de llevar un conducto inferior como el de Pecco o el de Jorge, bueno, el de Pecco, porque Jorge ya ha pasado a otro más todavía, y siga manteniendo Marc Márquez el conducto inferior de las GP22, tío, de las GP22, ¿ok? Porque quiere, porque él tiene el conducto de la GP23, ¿vale? O de inicio de la GP24, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, seguimos. Esta semana tenemos pendientes de todo lo que vaya sucediendo, de Michelin, y también estaremos pendientes de esto. Atención, ojo, porque acabamos el vídeo haciendo una lista de cosas favorables. Mira, voy a poner aquí Phillip Island, ¿no? Phillip Island, Australia, mira, atención, hemos hecho la lista, circuito de izquierdas, no hay hole shot, hay frío en el ambiente, aire frío, que el aire frío maltrata a los neumáticos, que Marc ya hizo segundo, no, hizo podio aquí, ¿no? Hizo segundo, tercero, no, segundo, hace 2 años con la 22, hizo segundo aquí Marc, ¿vale? Y atención, el tiempo, tío, es que el tiempo otra vez, tío, viernes, no, sábado, bueno, vale, el viernes, o sea, toda la semana lluvias, tío, o sea, vamos a llegar al circuito hecho unos zorros, vamos a llegar a hoy, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta viernes con lluvia y mal tiempo, y el sábado ahí, ¿sabes? El domingo no, pero 12, mira, pero fíjate el frío, el sábado, tío, es que fíjate la temperatura del sábado, 16 grados, 17 grados, esto a mediodía, o sea, por la mañana, 12 grados, hostia, va a ser duro, o sea, otro aliciente más pro Márquez. O sea, yo no he hecho portada de Márquez esta vez por ser prudente, y parece que lo va a reventar otra vez. O sea, va a ser un Aragón 2 Australia, Mira, yo luego lo reconoceré, me he equivocado, debería haber hecho la portada de Márquez, pero de momento no la he hecho y he puesto todos contra Pecco porque Pecco ahora mismo creo que está, a pesar de ser el piloto Ducati, el piloto
oficial de Ducati, el que más números tiene y tal, es el que está más solo, ¿vale? Porque ahora mismo mira a su alrededor y sus dos posibles ayudantes, que son los VR, están fuera de juego. Cuando está ahí Marc Márquez y está ahí Bastianini con ganas de ganar carreras. Y esto es un hándicap para él y es bueno para Jorge Martín. Así que, chicos, hasta aquí el directo de hoy y el speech de hoy, y nos vamos ahora con el chat, ¿vale, chicos? En 3, 2, 1, chat. Bueno, tíos, estoy frito. Oye, ¿se escucha bien o no? ¿Se escucha bien o qué? Sí, tío, Alberto, tío. Alberto Barañano, la curva de entrada de meta. Sí, ya la hemos comentado. Ya hemos comentado. Va a ser curva totalmente Márquez, ¿eh? Peco, Peco otra la culpa de Michelin. Mateo, tío, ¿qué te pasa con Peco? O sea, Mateo, mira, Mateo, voy a poner aquí el mensaje porque es muy... Lo he bloqueado 2 veces, creo ya. Al final nos llevamos bien. Pero es súper anti-Peco, tío. ¿Por qué eres anti-Peco, Mateo? Explícamelo. ¿Por qué eres anti-Peco? Pregunto. Porque que te guste Mar, lo entiendo, ¿vale? Me gusta porque me gusta mucho Mar. Pero, ¿qué tiene que ver eso para ser anti-Peco, tío? Porque me has puesto cada mensaje de Peco que yo pienso, joder... ¿Sabes? Joder. ¿Por qué eres antipeco, Mateo? Va, explícamelo, va. Que te lo leemos, va. O no eres antipeco y son cosas mías. ¿Que eres promarquista? Sí, ¿vale? Lo tengo claro. Pero antipeco no lo entiendo. Desde Italia. Bueno, aquí también hay muchos antimarques, ¿eh? Sí, me ha volado tu taller de tu rodada en Motorland, Alberto. Pero me ponen los dientes largos, tío, porque yo no puedo hacer esas cosas y me ponen los dientes largos, tío. Se escucha perfecto, gracias. Se escucha perfecto. Vale, porque estaba muy agobiado, con los micros, tío. Me tengo que ir a Barcelona a comprar un micro, tío. Y 85 euros me he gastado, en el micro. ¿Vale? 85 euros en el micro. Rode Lavalier 2. Me he comprado un Lavalier 2. Ahí está. Rode. ¿Vale? ¡Ay! Pero si se oye bien, pues me alegro, ¿vale? Me alegro si se oye bien. Se escucha perfecto, ¿vale? Bueno, Mateo, contesta no. Mateo. Mira, por ejemplo, Mateo tiene bonus de Ducati, ¿vale? O sea, según Mateo, esto lo he escuchado más veces, creo que lo dijo Oscar también. Le paga Ducati para que ayude a Peco, ¿eh? O sea, la pregunta, Mela Chércoles, Mela, que tú es muy de preguntar estas cosas, ya tienes una pregunta para preguntarle a Ducati directamente. Oye, ¿cuánto le pagáis a Bastianini por ayudar a Peco? ¿Vale? Yo creo que esto no es así, ¿vale? Y bueno, creo que no, estoy seguro que no es así, ¿vale? El volante de inercia. El volante de inercia no voy a hablar porque creo que se han quitado a todos, no solo a las GP23, ¿ok? Así que no voy a hablar de eso porque según Tardocci le han quitado cosas a todos, no solo a las de 23, y claro, yo no sé lo que le han quitado. Pero el volante de inercia, Marc se queja del whole shot, Mateo. Yo creo que el año Márquez GP23 hay que focalizarlo en el whole shot, ¿vale? Ahí sí que no hay discusión. Ahí no hay discusión. Por ejemplo, lo que yo he dicho antes de la GP23 afecta a estilos de pilotaje, ¿vale? Pero el whole shot no. El whole shot afecta a todos por igual. O sea, el whole shot sí que es un beneficio on-off. O sea, lo tienes o no lo tienes. Seas Márquez, seas Gian Antonio, seas Bezzecchi. Eso sí que es un beneficio para todos. Ahí no existe el argumento que yo he dicho antes, que esto lo podía haber dicho en ese paquete, ¿vale? Hubiese quedado mejor. Pero el whole shot sí que es un argumento concreto, sólido y tal. O sea, aquí sí que vale el GP23, el argumento con el whole shot, ¿vale? Aquí sí que vale. Pero por lo otro no, ¿vale? Y el whole shot, la media de
curvas por circuito, que son 2, 3, que es media décima lo que tiene beneficio. O sea que no sé, ¿vale? No sé. Soy de tu quinta, pero yo estoy muy castigado. Yo estoy muy castigado, Alberto. Kevin Rondón, siempre me han gustado las carreras, pero desde hace tiempo desde hace poco tiempo sigo este mundillo. Espero entender bien contigo y la comunidad toda la competición. Hostia, esto del hotshot lo te haber dicho en el apartado anterior, tío, no ahora. Bueno, luego si hago el corto ya lo pondré. Pero es importante dejar claro que el hotshot sí que es algo. Que es indiscutible, ¿vale? Sí, pero hay que mirar la diferencia, ¿no? Por cuánto la gana, ¿vale? Con Dani, por ejemplo, no pasa, o sea, lo ganaba, ¿vale? Pero le metía esos churros que se dicen a Betjeki de San Antonio, ¿no? Con Dani Pedrosa, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, chicos, llegado la hora y corto, ¿vale? Hacemos una horita y corto, ¿vale? Que me tengo que ir a lavar el coche. Es cierto, ¿eh? Es cierto. La mayor diferencia que hay entre la GP23 y 24 es la aceleración de motor. Bueno, eso viene por el giro también, ¿vale? Jordi, más. Si gira mejor, es más alegre acelerando, ¿vale? Que a veces no sabes si es por el motor o por el giro, ¿vale? Pero se acelera mejor al final, por lo que sea, ¿vale? Acelera mejor, porque a la que giras mejor, puedes salir con más gas, ¿vale? Bueno, chicos, va. Estáis un poco callados. Lo dejamos aquí y seguimos mañana. Seguramente haré vídeo, seguramente hará entre semana. Si hay tema, porque estos días, tío, he estado. Yo creo que la gente se ha relajado para coger fuerza para la gira, ¿vale? Ha estado todo el mundo muy callado. De hecho, hoy no hay casi noticias de MotoGP, ¿eh? No, yo estoy castigado, Alberto, no físicamente, no solo de un hueso o algo, sino de cansancio general. Yo voy a. O sea, yo no puedo ir a correr en moto. No podría. Mi vida actual no me da para hacer algo físico después. O sea, no me da. Sabes que me gusta ir a la nieve, ¿no? No puedo ni esquiar, tío. O sea, estoy tan cansado que si ahora cojo una moto es que no podría, ¿sabes? No podría. Estoy muy al límite y necesito relajarme, tío. Pero va a ser difícil, ¿sabes? Bueno, chicos, hasta aquí el directo de hoy. Gracias, 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 gracias. Y nos vemos en el siguiente directo, que será mañana mismo, yo creo. Así que, chao.